Bueno, aquí tenemos a Giulio Talamonti en los estudios, como siempre, a esta hora de la tarde, porque vamos a preguntarle para que nos dé sus impresiones, su análisis sobre el caso Tamaulipas, que viene siendo una verdadera caja de Pandoras. Se encuentra de todo allá adentro en esa caja, Alejandra. Así es, Andri. De hecho, las autoridades reportan la captura de agentes policiales en México que pudieron haber estado vinculados en esta masacre. Giulio Talamonti, ¿qué lectura le da usted a esto que sucede en Tamaulipas? A ver, gracias, Alejandra. Andri, televidentes, muy buena tarde. ¿Cómo están ustedes? Una situación que de verdad, aquí tengo que decirlo nuevamente, inverosímil. Es decir, no es que no haya pasado anteriormente. Estos 12 agentes policiales federales fueron capturados y están siendo literalmente vinculados como los autores materiales de esta masacre. Ahora, uno se pregunta por qué, y la respuesta tiene un porqué muy sencillo. Lamentablemente México, que también es un estado que está cooptado en algunas regiones por la anomia y por la presencia, en este caso, de los distintos cárteles del narcotráfico, entonces los cárteles del narcotráfico han venido y han reclutado en primera instancia a policías municipales. Por eso, alrededor de Tamaulipas, la policía municipal de los distintos municipios ya no existe, y ahora la costumbre es que han reclutado a los policías federales para que ellos sean sus agentes y detengan a los migrantes a efecto de cobrar literalmente la extorsión para pasar por los denominados territorios de ellos. Y aquí particularmente, Cártel del Golfo, Cártel de los Zetas, por ejemplo. Ahora, Talamonti, ¿cómo podemos entender esta situación? Digamos, los agentes federales obviamente están a la orden, como tú dices, de un par de cárteles, ¿no? Que ya los has mencionado. Ahora, ellos van y hacen el alto, digamos, a la gente que va tratando de pasar ilegalmente a los Estados Unidos de América. ¿Ellos mismos son los que cobran la extorsión, los agentes mismos federales? ¿O ahí ya se involucran elementos del narcotráfico que en este caso aparentemente no hay involucrados, ¿no? Están contratados literalmente por los cárteles del narcotráfico en esa función de policías y de turno y de vigilancia que tienen para precisamente hacer estos hechos criminales, para detectar dónde van los distintos convoyes. En este caso, este convoy de migrantes, donde murieron 19 personas, se estima que no era de únicamente estas dos camionetas, pero fueron las dos camionetas que lograron cooptar, parar y sobre las cuales se centraron. Ya las investigaciones también de las autoridades federales mexicanas han dicho que probablemente sí haya sido este el lugar donde se cometió el hecho, independientemente de que no se encontraron más que unos pocos casquillos. ¿Por qué? Porque después de hacer esta matanza, vinieron y limpiaron literalmente la escena o el escenario criminal. ¿Qué es lo que pasa? Ya se ha logrado detectar por ADN a 4 personas. 2 de ellos sí son guatemaltecos, hay que decirlo claramente, y 2 son mexicanos. Uno de los mexicanos, que ya fue reconocido el cadáver debidamente por su familia, se dedica, como lo dijo su propia familia, a ser un tratante de personas, a ser un coyote, ¿verdad? A ser un pollero, como le llaman ahí en México. Entonces estamos viendo que estas estructuras criminales del narcotráfico subcontratan a estas estructuras ya de la Policía Federal Mexicana para cobrar derecho de paso, un peaje literalmente. Por supuesto, de hecho, Giulio Talamonti, se espera que por lo menos sea una docena de guatemaltecos los que pudieron fallecer en esta masacre, en donde fallecen 19 personas. Se confirma ya que 2 son guatemaltecos, pero aún se está a la espera del resto, que de hecho el gobierno mexicano aún no ha dado información a Guatemala. Y sobre esto el gobierno de Guatemala se ha pronunciado y exige que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables y reitera el compromiso de Giulio Talamonti de darle seguimiento a estas investigaciones. Sí, yo creo que aquí ha habido una actividad en lo diplomático bastante ardua por parte del MINEX, esto no lo negamos. Pero la situación es la lentitud con que las autoridades mexicanas han llevado este caso, porque en otras ocasiones una situación de estas debería de resolverse de una manera más rápida, más fácil, más pronta, más efectiva. Ahora, es también muy difícil para las autoridades de seguridad mexicanas, para su Procuraduría General, como ellos llaman al Ministerio Público, venir y aceptar la alta corrupción que tiene el Estado mexicano. ¿Cuántos estarán involucrados? ¿Cuántos agentes? Así es, esto no son los únicos. No, claro. De hecho,
Imagínate. hace 3 años, aquella masacre del 2018 donde mueren 72 migrantes, donde algunos de ellos también son guatemaltecos, fue propiciado por una estructura similar donde está involucrada también la Policía Federal Mexicana. Entonces, ahora, ojo México, porque ese narcoestado está absolutamente cooptado, y sí, lo estoy llamando así, narcoestado en el sentido de que han logrado cooptar instituciones como la propia Policía Federal Mexicana, ojo con eso. Ahora, Talamonti, una pregunta que me queda ahí flotando. ¿Por qué no solamente les roban, sino que los asesinan? O sea, si ya les robaron el dinero, porque uno de los testimonios decía que un muchacho de los fallecidos llamó a la familia en Guatemala y que les dijo, mire, me robaron todo. Ok, si ya les robaron todo, ¿por qué los asesinan? Ahí está el problema, Andri. Lo que pasa es de que algunas estructuras de estos tratantes de personas, ¿verdad? Los coyotes, como le llamamos nosotros, los polleros, como le llaman los mexicanos, no pagan estos derechos de peaje. Entonces tratan de jugársela así, literalmente, jugarse la vida y jugarse a ser los más listos. Cuando los detienen, estos tratantes de personas no habían pagado el derecho de peaje, que es una extorsión, literalmente, que hacen las propias autoridades. Como o sea que el coyote que sí paga, él no tiene estos problemas. ¿Saben por qué? Porque esto funciona de la siguiente manera, y déjenme explicarlo, por favor, porque tampoco es el único punto donde esto pasa. Hay 3, 4 puntos en la República Mexicana donde sucede, y las estructuras criminales paran estos convoyes. Recuérdense que es la policía, ¿no? Entonces ellos saben dónde van los convoyes, tiene toda la información de la inteligencia del Estado, y entonces les dan cuando pagan, les dan un PIN, una clave, para que entendamos esto. Y entonces, si ellos proporcionan la clave, saben que ya pagaron y los dejan continuar. En este caso, este convoy no tenía esa clave, no había pagado para pasar por este territorio, porque son distintos territorios de distintos cárteles. Y entonces la represalia fue, bueno, vamos a robarles, los vamos a retener, y luego los matan literalmente, ¿verdad? A balazos. Se presupone que hay al menos 2 mujeres de origen guatemalteco también, y en este caso lo que hacen después es prenderle fuego para tratar de borrar toda evidencia criminal. Y ese asesinato es para mandar un mensaje a los demás convoyes de que hay que pagar, ¿no? A los demás tratantes de personas que hay que pagar. Valdría la pena también, Julio Talamonti, el recalcar y el reforzar el mensaje de los riesgos que implica el migrar sin documentos hacia los Estados Unidos. Durante muchos años en Guatemala se han realizado esfuerzos a través no solo de campañas informativas, sino también de acciones y proyectos que se implementan para reducir y prevenir la migración, pero persiste el sueño americano, persiste el querer llegar hacia los Estados Unidos por diferentes razones. De hecho, las tormentas ETA e IOTA vienen a incrementar esta intención de migrar. Sí, Alejandra, es muy cierto esto, pero yo voy a insistir en algo, ¿verdad? Que nos hemos dado en llamar aquí en TN23 en este espacio de análisis. Ya no es sueño americano, de verdad ya no es sueño americano, es pesadilla americana, y le explico por qué. Los riesgos son muchos, fuera del COVID-19 y otras situaciones. Usted está huyendo de la pobreza, ¿no? Y hablo para los migrantes, dicen, bueno, es una única opción. Pero en México, cuando llega al sur, se enfrenta a las estructuras de los cholos, que son la MS-13, que está en el sur de México, que roban, extorsionan y matan. Número 1. Se enfrenta al tren La Bestia, que es lo que utilizan particularmente para venir y avanzar en el territorio mexicano, con las consecuencias trágicas que esto ha pasado en accidentes. Pero a lo largo y ancho de la República Mexicana, resulta que ahora se tienen que enfrentar a 3 o 4 estructuras criminales de cárteles del narco que operan bajo la forma que estamos evidenciando en este momento, donde cobran cantidades X para pasar estos convoyes de migrantes, y cuando no se hace el pago, y obviamente los migrantes no saben si sus tratantes ya hicieron el pago, se corre este riesgo. Ahí es donde parte la pregunta de Alejandra un poco también, ¿no? Porque ¿cuáles son los riesgos? Uno de los riesgos, diría yo, es ese que tú has mencionado, ¿no? El riesgo de que tú aquí le pagas al coyote, pero no sabes si el coyote ha pagado todos esos peajes. Entonces, eso es lo complicado, ¿no? Hombre, el migrante centroamericano, el migrante chapín, se está enfrentando a una desilusión total aquí en su país, porque por eso está migrando. Pero en el trayecto del sueño americano, que es la pesadilla americana, se está enfrentando a riesgos más inmediatos, más grandes, más inminentes, y valga la redundancia de términos, más peligrosos que los que aquí mismo tenía. Porque hoy ya no es solo no entrar a Estados Unidos, hoy es morir en el intento, literalmente, porque esta no es la primera vez que en México, y sobre todo en esta región de Tamaulipas, ha pasado este tipo de masacres. Julio Talamonti, este incidente en Tamaulipas se da 15 días aproximadamente después del ingreso. De hecho, 13, muy bien, claro, bravo, 13 días. De la última caravana que ingresa a territorio guatemalteco. ¿Se imagina si esta movilización de personas
llegan a territorio mexicano. Terrible. ¿De qué podríamos estar hablando ahora? Podríamos estar hablando de más situaciones ante impagos, de otro tipo de masacres. ¿Y saben qué es lo malo? Que esto va a ser muy difícil detenerlo por parte del Estado mexicano, porque la anomia y la cooptación del Estado por parte de los grupos del narco ha llegado tan alto que son las propias fuerzas de seguridad federal las que cuidan a todo el país bajo la norma federal mexicana, la que está al servicio, literalmente al servicio del narcotráfico. Recordemos algo, ellos se dejan seducir por una situación, el poder económico que el narcotráfico les da, porque por esto también pagan bastante, les pagan bastante bien, pero han convertido a algunos muy malos elementos, pero que lamentablemente estamos evidenciando que son muchos de la Policía Federal Mexicana, en simple y sencillamente otros criminales más. Y definitivamente disfrazados de policías. Claro, sí. Y los números hablan por sí solos. Juliet Talamonti, de enero a en este 2021 han retornado 682 personas en 8 vuelos desde Estados Unidos. Significa que estas personas no logran llegar hacia lugar, hacia el país del norte, pero insisten en hacerlo. Quiero dar un dato, aunque no lo tengo numérico, pero lo acabo de ver. Lo que pasa es que no lo pude memorizar. Ruego la disculpa por eso. Más que deportados de Estados Unidos este año, han entrado más deportados desde México. Es decir, hoy el verdadero muro, la verdadera barrera, se llama México. Así es. Y hay un dato interesante, que cada hora más o menos que transcurre, 14 guatemaltecos cruzan la frontera de mojados con Estados Unidos, o sea, con México, ¿no? La frontera Guatemala-México. Así que, bueno, es complicado, Talamonti. Quisiéramos seguirte escuchando con este análisis, pero a las 9 de la noche usted puede escuchar a Julio Talamonti y verlo acá en TN23 en el programa A la Medida. Hacemos una pausa, Alejandra. Por supuesto que sí, Andri. Julio Talamonti, gracias por haber estado con nosotros.